En esta primera parte del vídeo vamos a intentar explicar un poco lo que son las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que tienen un cociente de polinomios. Aquí tenéis unas cuantas puestas para que veáis cómo son sus expresiones y que no es más, si os dais cuenta, un cociente de polinomios. Arriba yo tengo un polinomio, en este grado es de grado 0 y aquí tengo grado 1, ¿vale? Pero simplemente es dividirlo. Aquí tengo grado 2 y grado 1, 1 y 2, 3 y 2, ¿vale? Simplemente es una división de polinomios. Lo que nos va a interesar, como tenemos que hacer el estudio, al final del tema tendremos que hacer el estudio completo de las funciones, pues lo que nos va a interesar es sobre todo qué problemas vamos a tener en el dominio y en el recorrido cuando vayamos viendo estas cosas, ¿vale? Lo más importante de las funciones racionales son los problemas que tienen en el dominio. El dominio de las funciones racionales va a dar problemas, pues ya sabéis, cuando el denominador sea 0, ¿vale? Cuando el denominador sea 0, cuando el denominador sea 0 y aquí también. Y para que os vayáis familiarizando con algunos dibujos y para que veáis cómo son, pues os voy representando, ¿vale? Esta es la función inversa, que ya la hemos explicado en el vídeo anterior, con lo cual ya más o menos estáis familiarizados con ella, y que sabéis de antemano que tiene dos asíntotas. Una horizontal, que es igual a 0, y otra vertical, que en este caso es, cuando esto se haga 0, que es x igual a menos 4. ¿Os dais cuenta? Aquí tiene una asíntota vertical. En esta de aquí, pues ya el dibujo se va complicando un poquillo más, ¿vale? Aquí aparece una asíntota vertical, que es cuando x es igual a menos 2, ¿vale? Porque es cuando se anula el denominador. Y también nos encontramos con una asíntota oblicua. De momento no vamos a calcularlas, en la segunda parte del vídeo os enseño cómo se hace, ¿vale? Es una fórmula sencillita y no tenemos que volvernos locos con ella. Por ejemplo, en esta función que tenemos aquí, pues es una función que, lo que hemos dicho, tiene una asíntota, bueno, esta sabéis que también tiene una asíntota horizontal porque lo estoy viendo aquí, y también tiene una asíntota vertical en x igual a 3, ¿de acuerdo? Y esta de aquí pues es un poco más compleja, va teniendo más cosillas, entonces bueno, pues veis que estas funciones racionales pues van teniendo sus historias. Si os dais cuenta, cuando se anula el denominador aquí abajo como es una incompleta de segundo grado, ya sabéis que esto sería cuando x es igual a 0 y cuando x es igual a 1. Por eso tenemos aquí el 0 y el 1, que es donde nos da problemas. A ver ahora en la segunda parte del vídeo si hablamos de límites y de asíntotas. Ahora que ya conocemos un poco las funciones racionales, vamos a estudiar las asíntotas, que es lo que le da gracia un poco a este tipo de funciones. Nos podemos encontrar cualquiera de las tres, entonces vamos a ir estudiándolas poquito a poco para que veáis. Yo voy a coger esta función, que es una función racional, porque vemos que tiene un cociente de polinomios, y que dijimos que las asíntotas verticales eran muy fáciles de localizar porque solo tenía que buscar los ceros en el denominador. Lo he apartado, he calculado los ceros en el denominador y veo que las asíntotas que tiene esta función están en menos 4 y más 4. Una cosa que sí que puedo ir haciendo para meterle un poco más de intensidad a este tema, a este punto, es estudiar cómo se van a ir aproximando las funciones a esas asíntotas. Dijimos que las asíntotas eran rectas tangentes a la curva en el infinito, pues voy a ir viendo cómo se van aproximando. Y cómo se van aproximando, para poder verlo, tengo que hacer los límites laterales. He cogido la función, he calculado los límites laterales, por ejemplo, primero en el 4, ¿vale? Y voy a calcular los límites laterales, por la izquierda y por la derecha. Cuando yo sustituyo por la izquierda, estoy intentando acercarme al 4 por valores más pequeños que 4, 3,9999. Entonces, cuando yo sustituyo aquí, bueno, me da un número, pero cuando yo sustituyo aquí abajo, me va a quedar más pequeño que 0. ¿Vale? Porque voy a tener aquí 15 y pico, no sé qué, menos 16, me voy a ir aproximando a 0, pero por los números negativos. Quiere decir que cuando hago esta división, me va a quedar más entre menos, me va a quedar menos infinito. ¿Vale? Hago lo mismo cuando me aproximo al 4 por la derecha. Este me quedará positivo y aquí abajo me va a quedar un poco más de 16 menos 16, ¿vale?
un poco más de 16 menos 16. Quiere decir que aquí me va a quedar positivo y aquí positivo. Que me va a quedar más infinito. Cuando la x tiende a menos 4 por la izquierda, estoy cogiendo valores un poquito más pequeños que menos 4. El de arriba me va a quedar negativo y el de abajo me va a quedar me va a quedar un poquito más de 16. Un poquito más de 16. Menos 16 te va a quedar positivo. Así que va a quedar menos entre más, menos. Haced un poco de esfuerzo para entender qué número va a quedar aquí, ¿vale? Porque si me estoy aproximando a menos 4 por la izquierda, estoy cogiendo números que pueden ser el menos 4,1, menos 4,01, menos 4,001, pero siguen siendo todo el tiempo en valor absoluto mayores que 4. Por eso aquí me queda abajo positivo. Y si yo hago lo mismo, pero aproximándome por la derecha, este número me va a quedar negativo, y este me va a quedar un poquito menos de 16, menos 16 también me va a quedar negativo, me va a quedar más infinito. Quiere decir que si yo quiero hacer, aquí tengo las dos asíntotas dibujadas en verde, una pequeña aproximación de cómo se va a ir aproximando esta función a estas asíntotas, pues vemos que cuando yo me aproximo al 4 por la izquierda, me aproximo hacia menos infinito. Al 4 por la izquierda, la función hará este viaje, ¿vale? Se irá aproximando por aquí. Cuando me aproximo al 4 por la derecha, la función viene del más infinito. Ahora estará por ahí, ¿vale? Por el camino hará muchas cosas, pero por lo menos ya voy situando un poco cómo va a ir por aquí. Cuando me aproximo al menos 4 por la izquierda, viene desde menos infinito, o se va, mejor dicho, a menos infinito. Y cuando yo me aproximo al menos 4 por la derecha, viene más infinito, ¿vale? En este caso, pues más o menos quedará ahí un poco situado. Voy a coger la misma función para estudiar las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales es simplemente hacer los límites cuando tiende a infinito y cuando tiende a menos infinito. Si el resultado es un valor concreto, 0, 15, menos 6, 12, e elevado a menos 4, eso es una asíntota horizontal. Tiene que dar un valor determinado. Si me queda infinito, si yo hago este límite y me queda infinito, no es una asíntota, una asíntota horizontal, ¿vale? Si me queda un valor exacto, sí. Entonces, si yo hago este límite, límite cuando x tiende a infinito y todo esto, esto me da 0. Límite cuando x tiende a menos infinito, pues esto también da 0. Es decir, que yo me voy a aproximar a la asíntota por ahí. O sea, cuando yo me vaya al infinito, el eje de las x se va a convertir en una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque el resultado es 0. Si me hubiese dado 1, pues la asíntota la tendría en el 1, ¿vale? Tendría que subir la asíntota y pintarla ahí. Si me hubiese dado 15, pues la asíntota la tendría ahí arriba. Pero como me ha dado 0, es el eje de las x. Puedo hacer lo mismo de cómo se va a ir aproximando por un lado o por otro. Miro en términos generales qué signo me va a quedar. Si yo, por ejemplo, cojo aquí infinito, entre infinito, ¿vale? Cuando hago el límite cuando x tiende a infinito, pues esto me va a quedar, son todos números positivos, yo me voy a aproximar, me voy a ir por la parte de arriba. Sí, o sea, positivo entre positivo, pues me va a quedar positivo, por eso voy por la parte de arriba. Cojo y hago el límite cuando x tiende a menos infinito, ahora me voy para allá. Y entonces yo tengo aquí un número negativo y aquí tengo un número positivo. Menos entre más, yo me voy aproximando por la parte negativa, ¿vale? Porque menos entre más, menos. Quiere decir que yo me voy a ir por ahí, ¿vale? Asíntotas verticales horizontales, pues es simplemente hacer límites, laterales que ya conocemos, y al infinito que también los conocemos. La que es un poco distinta son las asíntotas oblicuas, porque tenemos que aprender una fórmula nueva, ¿vale? Cuando nosotros hagamos una asíntota oblicua, lo que tenemos que tener claro es que las asíntotas oblicuas son rectas. Por eso lo primero que tenemos que recordar es la ecuación de una recta, igual a mx más n. Y para poder estudiar la ecuación de una recta, tengo que recordar que con saber solo dos cosas es suficiente. La m, que es la pendiente, y la n, que es la ordenada en el origen. Es lo único que tengo que saber. Así que si a mí me dan una función que he comprobado que no tiene asíntotas horizontales, pues dijimos que eran incompatibles. Por eso no he cogido la misma función, porque como esta tiene horizontales, ya no va a tener oblicuas. Pero cuando a mí me da una función y tengo que buscar sus límites, tengo que buscar su asíntota oblicua, porque si hacemos aquí los límites del infinito, me va a dar infinito y por tanto sé que no tiene asíntotas horizontales. Si yo busco la asíntota oblicua, necesito calcular la pendiente y la ordenada en el origen. Y tiene una fórmula.
gracias a Dios, para muchos de vosotros, al ser una fórmula es simplemente ponerla y hacer y ya está. La fórmula de la pendiente la podríamos aquí demostrar, no sé qué, bueno, la aprendemos, que tampoco es una fórmula muy interesante, una demostración muy importante. Es simplemente coger y hacer el límite cuando x tiende a más menos infinito. Eso de más menos infinito, yo puedo encontrarme que la función es, la oblicua es para allá o para acá. No lo vamos a meter mucho, vamos a hacerlo todo hacia más infinito de momento, y ya cuando hagamos más ejercicios pues vamos a estudiar un lado y el otro, pero de momento vamos a estudiar hacia más infinito. Entonces lo único que tengo que hacer es el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. La función partido por x. Y el límite cuando x tiende a infinito, perdón, esto va a ser para calcular la m. Esto es la pendiente. La fórmula de la pendiente es simplemente hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. La calculo. M, límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Hago el cálculo, simplifico y esto me da 1. La pendiente es 1. M, que es la pendiente, es 1. La ordenada en el origen también es otra fórmula, ¿vale? Cuando ya he calculado la pendiente, que en este caso es 1, lo único que tengo que hacer es el límite, cuando x tiende a infinito, de la función menos m por x. ¿Vale? Es una fórmula, la aprendemos, la trabajamos, entonces lo que yo hago ahora es la función menos m, que como es 1, no haría falta ni ponerlo, m por x. Aglutino estos dos términos, los junto en uno solo, hago la resta y me queda el límite cuando x tiende a infinito de 1 partido por x, es decir, 0. ¿Cuál será la ecuación de la recta oblicua para esta función? Pues si os dais cuenta es la m igual a 1 y la n igual a 0. Sustituyo aquí y me queda y igual a 1, lo voy a poner todo para que sea más fácil, 1 por x más 0, es decir, y igual a x. Esa recta es la que me divide los cuadrantes en dos, ¿vale? Esa sería la asíntota oblicua que presentaría esa función.